Marcos 4:35. Amén. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? A ver, las interrogantes aquí, ¿quién es este? ¿Cómo puedes dormir así? Pero yo quiero centrarme en la pregunta que el Señor les hizo. Amén. ¿Cómo no tenéis fe? Les dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cuáles son las circunstancias, hermanos, que nos llevan a no tener fe? En el Evangelio de Marcos hay por lo menos más de una historia de barcos. Hay 3 historias de barcos aquí en el Evangelio de Marcos. Y en esas 3 historias, los que, pues por supuesto, se quedaban mal, les agarraban siempre mal parados, eran a los discípulos. Los discípulos en las historias de barcos siempre estaban mal parados, como que eran lecciones de fe que el Señor les estaba dando a todos ellos. Y en esa ocasión estaban en la parte norte del Jordán. Era la parte más profunda, tan profunda ahí, los datos que yo tengo, hermanos, de esto, la parte más profunda, como unos 700 pies bajo el nivel del mar estaba este lago. Y eso ocasionaba que los vientos calientes y los vientos fríos causaran turbulencias, tempestades tremendas en este mar. Había olas de aproximadamente 9 metros, era lo que hacían. Así es que iban en una barquilla que medía más o menos un promedio de 26 metros de largo, por unos 3 y tanto o 2 y tanto de ancho. Eran más o menos para unas 16 personas lo que llevaban estas barquillas, las que usaban los pescadores. Y en esa ocasión se vino una tempestad ahí en el agua aquel, en el mar aquel, y ellos empezaron a sufrir ahí las consecuencias. Les dije que hay varias preguntas en este pasaje, pero yo quise tomar la que es el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cuáles son las circunstancias que nos roban la fe, que nos frenan, que nos quitan a cada uno de nosotros, hermanos, la fe, la confianza? ¿Cuáles son las situaciones que nos llevan a desesperar? Bueno, lo primero que encontramos aquí en este pasaje, lo que roba nuestra fe, lo que frena nuestra fe, son las circunstancias. Yo creo que mientras no tengamos circunstancias adversas, nuestra fe no es probada, ¿verdad? Pero una vez que encontremos circunstancias adversas, una vez que nos enfrentemos a adversidades, entonces se sabe de qué estamos hechos, entonces nos damos cuenta realmente de nuestra condición. Amén. Y aquí en esta barquilla iban 4 pescadores experimentados, pero aún con todo y eso, fueron probados. Empezó la tempestad. Las circunstancias que hay aquí, hermanos, en este pasaje, son los vientos, la gran tempestad, aquella tormenta que estaba azotándolos, aquellas olas que empezaban a cubrirlos, y dice que empezaba el agua a entrar a la barquilla y la barquilla empezaba a llenarse. En otras palabras, estaban por hundirse. Como pescadores experimentados en ese mar, ellos sabían que muchos habían perecido en ese tipo de tormentas, y en esta ocasión no era la excepción. Quiero decirle que la vida tiene circunstancias adversas. La vida nos enfrenta a batallas, a luchas. La vida nos enfrenta a tempestades, a vendavales. No son siempre, hermanos, pero llegan. ¿Me está oyendo? No nos llegan siempre, hermanos, pero le aseguro que van a llegar. Jesucristo, cuando habla de la palabra, dice que uno edifica en la roca, pero una cosa es segura, tanto el que edifica en la roca como el que edifica en la arena. Vienen los vientos, vienen los ríos, golpean fuerte. ¿Me entiende? La diferencia es donde está fundado cada uno. En la palabra, que es la roca, o la arena, que es fuera de la palabra. Y nos encontramos con este pasaje donde hay circunstancias, donde hay situaciones adversas, y yo creo que todos tenemos que enfrentarlas. La vida tiene, le decía hace un momento, ¿qué? Tempestades. Y aunque en este tiempo, hermanos, la situación que vivimos, tanto la tecnología como la ciencia tiene grandes avances. Amén. Y así como se ha multiplicado la ciencia, yo creo que también los males del hombre se han multiplicado. ¿Sí me está oyendo? Y el hombre tiene que verse desprovisto ante la tecnología y ante la ciencia, y ver que tienen su límite, y que por mucho que la ciencia, por mucho dinero que se tenga, hay tempestades en la vida que no las arregla el dinero ni la ciencia. Hay situaciones en la vida que nada tienen que ver con la capacidad o la influencia de la persona. Sencillamente son tempestades que se nos presentan. ¿Sí me oyó? Esa es la situación, hermanos. Y la situación que nos toca vivir nos roba la fe. Las circunstancias que tenemos que enfrentar nos roba la fe. La realidad es que vivimos. Estaba viendo un artículo de una universidad de Chile, en medicina. Ahorita hay muchos males que aquejan al hombre, que la tecnología y los avances, hermanos, en medicina no pueden con ellos. Y esta universidad empezó a incorporar en el cuidado de pacientes
pacientes con enfermedades terminales, el área espiritual. Y se dieron cuenta ellos que las situaciones daban un giro. Pero primero tuvieron que aceptar que el hombre está hecho de alma, cuerpo y espíritu. Y son situaciones que nosotros no alcanzamos muchas ocasiones, ni estando en Cristo, hermanos, a comprender. Y ellos se dieron cuenta que hay dos tipos de dolor. El dolor físico por el que ingresaban, pero que hay otro tipo de dolor que es el dolor espiritual y que no se toma en cuenta cuando se tiene cuidados de una persona que está en un estado ya de enfermedad terminal. Y no solamente se tiene que llegar a un estado de enfermedad terminal. Hay situaciones que están causando dolor a nuestra alma, a nuestro espíritu. Hay un dolor espiritual, hay una necesidad, hay almas, emociones que están enfermas y no pueden encontrar en la medicina. El alma no recibe aspirinas. El espíritu no recibe calmantes. El cuerpo sí. Y es una de las cosas que esta universidad se dio cuenta y empezaron a atender. Ellos clasificaron los asuntos espirituales de cada persona y empezaron ellos a observar que las cosas daban un giro y la situación era tan diferente cuando empezaron a atender lo espiritual. Pero ¿cuántos de nosotros le damos un lugar al área espiritual en nuestras vidas? Vamos corriendo, vamos caminando, pero pues alguien se siente mal, se toma una pastilla o se inyecta. Pero ¿qué de las luchas? ¿Qué del dolor espiritual? ¿Qué cuando las emociones están enfermas? ¿Qué del área espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo tratamos, cómo atendemos esas situaciones? Los discípulos aquí, ellos se vieron expuestos a diferentes circunstancias que les generaron un sentir interno. Todos tenemos ese sentir interno. Amén. Y en ese sentir interno, en esa enfermedad del alma, nosotros nos vemos limitados porque la ciencia no puede llegar ahí. La psicología ya está reconociendo que hay una parte espiritual en el hombre, con todas sus limitantes, pero no sabe cómo se opera un cambio. Puede condicionar, puede tratar de manejar los pensamientos y las emociones y las actitudes, pero es limitado. Y nosotros en este tiempo tenemos que reconocer que hay un área espiritual en nosotros. La Biblia dice, Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y cuando se tratan este tipo de enfermedades, el dolor espiritual, uno podría decir, si las circunstancias cambian, entonces cambia la parte interna, el sentir interior. Si la situación se me resuelve, si tengo una enfermedad terminal, si tengo una circunstancia donde no veo un cambio, pues voy a seguir con la carga y aquel dolor interno. Pero decimos, si todo cambiara, amén, entonces yo estaría tranquilo. No tendría este dolor interno que tengo. Estaban los discípulos en medio de una tempestad. Ubíquese ahí con ellos. ¿Qué sentiría usted? ¿Cuántas tormentas usted está enfrentando en la vida que le causan esa angustia? ¿Cuánta inconformidad manejamos dentro de nosotros? ¿Cuánto dolor hay? ¿Cuántas circunstancias que no están concluidas dentro de nosotros emocionalmente nos están afectando? Tenemos inconformidad con la vida, tenemos enojo, hay frustración, ¿no, hermano? ¿Cuántas cosas inconclusas están en nosotros? Hay agotamiento, hay hostigamiento, ¿sí? Hay una adicción a ser aprobado. Muchas cosas las hacemos para que otros nos vean. Otras ocasiones estamos buscando que se nos dé contentamiento y entonces somos los que estamos aprobamos o no aprobamos si no nos complacen. ¿Me está oyendo? ¿Cuánta inconformidad en la vida? ¿Cuántos vientos, cuántas tempestades estamos que nos agobian, que están causando un dolor espiritual en nuestras vidas? ¿Cuántas circunstancias hay que nos están lastimando internamente? Los discípulos se encontraron ante una humanidad limitada. ¿Qué podían hacer ellos contra la naturaleza, contra los vientos y contra la tempestad? Dígame. ¿Qué podemos hacer ante las tempestades que estamos enfrentando? Dígame. ¿Cómo podemos aliviar? Tal vez nos hemos acostumbrado ya a estar viviendo de esa manera. ¿Cuántas cosas estamos cargando? ¿Cuántas cosas internas? En Mateo 11:38 dice el Señor, porque mi carga no es pesada, mi yugo es ligero. Y yo me pregunto, ¿será cierto esto? Porque aún nosotros dentro del pueblo de Dios, hermanos, aún la gente que conoce el Evangelio, que conoce la Escritura, estamos enfrentando tempestades. Las tempestades no tienen predilectos. Dios no ha prometido que vamos a estar en una burbuja y que nada nos va a tocar. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción. Así no lo dijo. Dijo, pero en mí tendrán paz. Y estaban viendo en esta universidad, dice, todos los pacientes que ingresan se les pregunta, ¿tiene usted inconformidad? ¿Tiene usted paz? ¿Tiene angustia? ¿Tiene temores? ¿Qué es lo que tiene? Y tratan de inspeccionar el interior y se dan cuenta que llevan un dolor espiritual, un dolor emocional en sus vidas y que muchas ocasiones es ignorado. Los discípulos aquí tuvieron temor de morir, temor de sucumbir, temor de terminar ahí. Ellos tuvieron temor. ¿Qué es lo que nos roba la fe a nosotros? Dígame. Son esas tempestades, son las circunstancias.
¿Cómo no tenéis fe? Pues no tenían fe porque era una circunstancia que ellos la veían imposible. Porque estaban viendo mal la circunstancia, porque estaban ellos recibiendo el golpe de las olas, estaban viendo una cruda realidad, se iban a hundir y por consecuencia ellos podían morir en aquel lugar. Amén. ¿Qué nos quita la fe, hermanos? ¿Cuántas tempestades le están quitando la fe a usted? Yo hablé de algunos síntomas muy rápido, pero si usted tiene algunos de estos, como hablamos de lo que hablamos, tiene inconformidad, tiene angustia, tiene hostigamiento en la vida, ¿me está oyendo? Que aunque el Señor dice que su yugo es ligero, que su carga es liviana, en nuestra realidad las situaciones nos han robado la fe. Estamos apurados, estamos intranquilos, la verdad no tenemos paz. ¿Qué otras cosas nos roban la fe de lo que hay aquí en este pasaje? Hay un reclamo. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puedes? Que le dicen, maestro, ¿cómo puedes dormir así? ¿Cómo puedes estar tan descuidado? ¿Quiere leer conmigo? Primero dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué irresponsable eres. ¿No es cierto que le decimos eso a Dios cuando no hay respuesta? ¿No es cierto que cuando las cosas se ven muy distantes para que se dé un cambio, para que las cosas den un giro, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la vida? Por lo general a Dios le echamos mano y a la gente. Si yo tengo una enfermedad terminal, ¿por qué no le echo pleito a los doctores que están limitados? No, a ellos los tengo en mucha estima. ¿Por qué no me enojo con la ciencia o la incapacidad del hombre para descubrir la cura de aquello que a mí me está afectando? Pero se torna en un problema espiritual porque empieza a surgir la amargura dentro de nosotros, el agobio, la inconformidad. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no contestas? ¿Cómo puedes? ¿Qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Qué le están diciendo los discípulos? ¿Por qué no tienes cuidado? En los evangelios, maestro, perecemos. ¿Cómo puedes dormir así? Le dicen. ¿Dónde está Dios? Nos quita la fe, las circunstancias. Nos quita la fe al no ver respuestas a las situaciones. Qué curioso que ellos le dicen maestro, no le dicen Señor. Apelan más a la enseñanza que a la autoridad. Si ven que se los está llevando el mar, porque el Señor, apelando a su poderío, a su potestad. No, le dicen maestro. No necesitaban enseñanza en ese momento. Necesitaban una manifestación del poder, aunque el poder y la enseñanza van juntos. Deben ir juntos. Pero ellos se refieren más a Él como maestro que como Señor. Era una situación, era una circunstancia. ¿Qué cosas se dan? Porque en ese momento ellos estaban amedrentados y les pregunta también el Señor, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué les está faltando la fe? La respuesta primero de ellos, la pregunta es que ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Cuando las respuestas tardan, hermano, no entendemos. ¿Me está oyendo? No entendemos. Pero estamos trabajando en el área física, en el área tangible. Estamos moviéndonos por lo que vemos, por lo que sentimos. ¿Cómo llegar al área espiritual? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Le dijo al mar, calla, enmudece. Dice la Escritura que en ese momento hubo grande bonanza. Hubo una grande paz, hubo una grande quietud. Hubo ahí una respuesta tremenda de parte de Dios. Calla. Cuando las tempestades están muy fuertes, nos olvidamos del área espiritual. Y nuestra fe se va porque queremos ver respuestas inmediatas, pero no siempre llegan, hermano. No sé si a usted le ha tocado estar en una situación adversa. Uno de los abortos que tuvo mi esposa era una hemorragia continua la que tenía. Y yo estaba muy desesperado porque los doctores no podían hacer nada y no se podía mover. Yo recuerdo que me vine a la iglesia a orar ese día y le dije, Dios, ¿qué hay de esto? Y luego me cuestionaban y me decían, pues si Dios está contigo, ¿por qué tu esposa no puede tener un hijo? Si Dios está contigo, ¿por qué no tienen familia? Tú has de estar mal. Hay un juicio sobre ti, me decían. Yo recuerdo que me fui a orar y le dije, Dios, ¿qué está pasando? Y Dios no me contestó nada. Dios solamente me dijo, tú alábame. Mira cómo me costaba trabajo en una situación de presión, en una situación de enfermedad, levantar mis manos y darle la gloria a Dios. Lo que noté, hermano, lo que pude experimentar en ese momento es que yo me conecté al Señor y cuando me conecté a Dios empecé a experimentar paz en mi alma y en mi espíritu, aunque la tormenta no se iba. Y nosotros nos desconectamos, no podemos conectar lo espiritual con las cosas materiales, las cosas que están pasando. Y nosotros vemos la tempestad y no hay respuesta y decimos, ¿cómo eres irresponsable, Dios? Porque ¿cómo te puedes dormir de esa manera? El Señor estaba bien tranquilo en medio de la tempestad. Ellos le hicieron ver su queja, pero Él les hizo ver su calma, su tranquilidad. Y nosotros casi siempre le hacemos ver nuestras quejas, pero no dejamos que Él nos enseñe su tranquilidad. No la vemos, ¿me entiende? Y el Señor trajo grande bonanza. Es muy difícil, hermano, cuando la tempestad está y que el Señor no aparece. Pero yo creo que ahí es donde Dios, que es espíritu, empieza a tratar a nuestro espíritu. Y nuestra alma que no recibe aspirinas, nuestra alma que no recibe ni vitaminas siquiera, ¿me entiende? El espíritu sí puede darle vida. Y entonces nuestra alma empieza a experimentar la paz. Cristo dijo, mi paz os doy. No como este mundo la da, dice, yo os la doy. Y es una paz que sobrepasa todo, pero como
nosotros queremos obtenerla a través de los sentidos y a través de las circunstancias, nuestra fe se opaca y se acaba. ¿Sí me oyó? Es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Qué trae aquel suceso a la vida de estos hombres? Hay varias cosas que yo veo. ¿Qué sucede cuando en el diario vivir Dios nos prueba? Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a andar en el mar, era su diario vivir, 4 de estos hombres, pero fueron probados en ese momento. ¿Qué sucede cuando en la vida, en nuestro diario vivir, surgen situaciones que salen de nuestro control? No hayamos qué hacer. ¿Me está oyendo? Fueron probados en su habilidad. ¿Me está oyendo? Eran pescadores. Ellos podían haber enfrentado, tenían la experiencia, la habilidad, pero estaban probando su fe. Llega un momento en que no vale la experiencia ni la habilidad, hermano. Las tempestades llegan. Amén. Y llega un momento en que nos vemos tan limitados en nuestra impotencia. Eran hombres fuertes, rudos, pero se vieron limitados, impotentes ante una tempestad. Eso es lo que hacen las tormentas de la vida, hermano. Eso es lo que hacen las batallas, las tormentas diarias, las circunstancias de la vida cotidiana. De pronto se nos salen de control y perdemos el control. Lo que nosotros creemos que tenemos la habilidad de la experiencia para controlar, se nos sale de la mano. ¿Me entiende? Se va. Usted puede estar muy tranquilo y nuestra vida da un giro en un minuto, en un segundo. Esa es nuestra fragilidad. Así se va. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos fe? ¿Circunstancias? Porque nosotros estamos esperando la respuesta en lo material y cuando no llega, nos llenamos de incredulidad, de desconfianza. Nuestra vida no tiene sentido, hermanos, porque no le hallamos propósito a nada. Nos enojamos con la vida y nos enojamos con Dios. Por eso se va la fe, hermanos. Porque nuestros ojos están puestos, no hemos llegado, no hemos entendido que hay un área espiritual que solamente Dios la trata, hermano. Que nuestra alma solamente obtiene sanidad cuando tenemos un trato con Dios. Son 2 cosas que le he dicho, ¿verdad? ¿Por qué se va la fe, las circunstancias y porque las respuestas no llegan? Hay una tercera cosa. ¿Por qué no llega la fe? ¿Por qué se va? ¿Qué la ahuyenta? ¿Qué dijeron la última pregunta que se hicieron los discípulos? Dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. La fe se va, hermanos, porque conocemos tan poco al Señor. Carecemos de fe por la falta de conocimiento de Él. Amén. ¿Sabe que el problema no era la tormenta? Para el Señor no era la tormenta el problema. Eran ellos. La incredulidad de ellos. Estamos viendo una tormenta, un problema, y uno dice, ese es mi problema. No, hermanos, el problema somos nosotros. No era la tormenta, no eran los vientos, no era la tempestad. ¿Qué era? ¿Cómo dudaron? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Amén. ¿Cuál es el problema? Nosotros. Qué difícil, hermanos, es aceptar esas realidades, porque siempre le estamos echando la culpa a todo. Amén. El problema somos nosotros. La siguiente cosa que yo veo aquí, hermanos, si Él va en la barquilla, aunque no haga nada, yo me pregunto, ¿se hundirá la barquilla? No lo conocían. No sabían que el Hijo de Dios ahí iba, que Dios mismo encarnado ahí estaba, que el que tiene el señorío de todas las cosas, ahí estaba. El Dios viviente, ahí está. ¿Se hundirá la barquilla? Aunque las circunstancias no cambien. Si Él está viviendo en nosotros, si Él está haciendo morada en nosotros, las cosas, hermano, van a llegar a puerto seguro. Él dijo, vamos a la otra orilla. Y aunque parezca que no vamos a llegar, hermano, llegaremos a puerto seguro porque Él está ahí. Aunque las cosas, aunque la tempestad no cambie, hermano. Aunque las circunstancias sean, hermano, desfavorables aparentemente. He estado hablando con gente últimamente y la verdad a veces no hay qué decir, hermano. Cuando la gente está en una situación muy difícil y esperan una respuesta de parte de uno, no sé qué decirles. ¿Me está oyendo? Cuando están atravesando en una tempestad tremenda y que sus cuerpos ya no dan más y que su alma está en una agonía, en una angustia, cuando hay una zozobra tremenda sobre qué va a pasar conmigo, cuando el sufrimiento no tiene un sentido en nuestras vidas, cuando no le hallamos propósito a las adversidades que nos llegan, ¿qué les digo? Es muy cruel decirle a alguien que físicamente está luchando y que su cuerpo nada más decirle, vas a estar bien, y luego no está bien, o las personas van empeorando. ¿Qué les decimos? Es cruel. Yo no soy Dios. No puedo asegurar nada. Y usted va a decir, pero hay que hablar de fe. Sí, hermano. Y lo único que yo encontré es decirles, mira, lo más que podemos hacer es aferrarnos a Dios. Dice Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Los médicos se están encargando del cuerpo, pero nosotros tenemos que encargarnos del espíritu. Dios es espíritu. Y le decimos a la persona, acércate, abrázate a Dios. No sé si la tempestad Él la va a calmar o no la va a calmar, yo no lo sé. Pero sí sé que Él te puede dar paz en medio de la tempestad. Que Él puede tratar los temores y las angustias que nos están agobiando. Que Él puede traer acá a nuestro interior bonanza, puede traer tranquilidad, ¿me entiende? No sabemos, hermano, llegar al área espiritual. Todos quisiéramos que las cosas se resolvieran en el área física, que viéramos que la tempestad ya no está, y cuando la tempestad se va, ¿qué decimos? Ya,
ahora sí, hay grande bonanza. Pero todo lo que ellos sintieron, el temor, la angustia, la ansiedad de que se iban a morir, todo aquello, nadie se los quitó, hermano. Pero después el Señor les habla de fe y ellos se dan cuenta que alguien más grande iba a ir. ¿Quién es este? Se dieron cuenta de que el que estaba ahí, los vientos, la mar le obedecen, no era cualquier persona, era el Hijo de Dios. Amén. Se dieron cuenta, hermano, porque no tratamos lo espiritual, no nos damos cuenta. Porque queremos hacer las cosas desde nuestro punto de vista. Queremos que Dios actúe en nuestros patrones, en nuestros razonamientos. Si Dios me da esto, yo voy a estar feliz. Si Dios hace esto conmigo, yo voy a ser feliz. Hermano, yo quisiera tener una varita mágica y cuando la gente trae problemas muy duros, tocarlos y decir, ya, pero no soy Dios. ¿Me entiende? No soy Dios. Hay en cada uno un reflejo de las condiciones, de las actitudes, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y hay solamente dos cosas. O espiritualmente, hermano, nos hacíamos y dejamos que Él nos toque. O nos vamos nada más por lo físico, por las emociones. Pero las emociones, el alma solamente es tratada a través del espíritu, hermano. ¿Me está oyendo? Hicieron en esta universidad una clasificación, hermano, para este tipo de gente. Pero déjeme decirle que el trato de Dios, hay muchas cuestiones acerca, hermanos, de conocer al Señor. Dios promete poner su espíritu en nosotros. Dios promete cambiar nuestros corazones. Dios promete darnos vida espiritual. Dios promete capacitarnos, hacernos sensibles a que nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones sean sanadas. Él dijo, yo vine a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero mientras sigamos en esa ignorancia y desconociendo que hay un área espiritual en el hombre que tiene que ser atendida, hermanos, vamos a estar carentes. La ciencia ya cuando no puede, bota a la gente. Llévense a su enfermo, ya no hay más que hacer. Llévenselo. Y la gente, como está padeciendo emocionalmente, se enoja y tiene muchas emociones encontradas. Y a veces le echa pleito a la vida de todo. Le digo, pero a los doctores no, ¿verdad? Ellos admiten que están limitados. El paciente admite, estos ya no pudieron. Y luego vamos con Dios como el último recurso, ¿verdad? Pero vamos con Él para que nos resuelva el problema, no para que nos trate primero a través del Espíritu. Amén. Yo vine a dar libertad, dice, a los cautivos. Y cuando Dios trata nuestra área espiritual, hermano, nuestra alma sana nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y cuando esas dos áreas Dios las empieza a tratar, hermano, si a Dios le place, hermano, Dios tiene el poder para vivificar nuestros cuerpos. Dice en Romanos 8, dice, si el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros, ¿qué dice? Vivificará, ¿qué dice? Vuestros cuerpos mortales. Pero empecemos por donde se debe empezar, por el Espíritu. ¿Qué entendemos del nuevo nacimiento, hermanos? Nosotros. Le dijo Cristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En la iglesia hay gente que no ha nacido de nuevo. Le pregunté hace 8 días o hace 15 días a unos jovencitos, les dije, ¿ya nacieron de nuevo? Y los se vieron asombrados. Dijeron, ¿qué? Si ya nacieron de nuevo. Tú un día dijiste que Él había perdonado tus pecados, ¿ya naciste de nuevo? No, dijeron, no. Pero como desconcertados. Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer. Hermanos, es una experiencia única. No es una experiencia psicológica que es inducida. No lo es eso. ¿Entiende? Esta experiencia no es inducida. Amén. No es un lavado de cerebro, hermanos, que con palabras persuasivas se manipule a la persona. No es una hipnosis colectiva donde con ciertos mecanismos, con ciertos métodos se pueda manipular a la gente. No se alcanza con filosofías. ¿Me está oyendo? Se trata de explicar. Se puede explicar, pero el origen nunca se va a entender. ¿Y sabe por qué? Me dijo alguien que estudió psicología, me dice, ya la psicología está incluyendo el área espiritual. Ah, sí, le digo, qué bueno. Dice, sí, dice, ya están reconociendo que hay maldad, que hay brujería, que hay... Le dije, ¿y de Dios qué dice? No, dice, de Dios no. Sí, está la clave. ¿En qué está el nuevo nacimiento, hermanos? ¿Cómo explicar el cambio interno? ¿Cómo explicar el sentir interno en la persona? Es muy difícil saber cómo, pero sí puedo saber por qué. ¿Me está oyendo? El cómo se puede explicar, pero no se va a entender. Hasta cierto punto se explica. ¿Me está oyendo? Pero ¿cuál es el por qué? El por qué es Cristo, hermanos. Todo gira en torno a Cristo. Y es una experiencia que está basada en un ser histórico, en un ser físico, en Jesucristo que vino, se encarnó, Dios mismo vivió aquí, murió y resucitó. Y es un evento histórico, hermanos, que es una realidad. No es un mito. La historia lo aprueba. Y nuestra experiencia gira en torno a Cristo. Dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ¿qué pasó? Él nos dio vida juntamente con Cristo. Espiritualmente estábamos en tinieblas, pero Él vino y alumbró, Él nos dio luz, nos dio vida. Y ahora nosotros, hermano, cuando vamos a Cristo, esto no es una fórmula. Vamos a Cristo, hermano, echamos nuestra ansiedad sobre Él, nos despojamos en Él y Él empieza a traer su paz. Ustedes saben el Padre Nuestro cuando dice el pan de ¿qué? ¿Qué pasaría si nos diera el pan de un mes? Todos los días le daríamos gracias
gracias? ¿Sabe que nuestra naturaleza es así, hermano? Y nos pone que pidamos el de cada día para que agarremos una dependencia porque dependemos de Él. No dice, el pan de todo el mes o de todo el año, ya dámelo para no estarte pidiendo. ¿No dice eso? El pan de cada día. Y nosotros, hermanos, en Cristo olvidamos que Él es la fuente, porque ya después de que nos sentimos bien, ya no acudimos otra vez, ¿verdad? Yo tengo que estar yendo a la cruz, tengo que estar acudiendo. Continuamente tengo que estar yendo para que Él trate mi espíritu, para que Él me dé su paz, para que Él pueda tratar en mi interior, para que mi alma tenga una sanidad permanente. Ya me sanó y ya. No, hermano, hay que regresar a la fuente todos los días. Y cuando alguien cuestiona, hermanos, el nuevo nacimiento y la salvación, ¿cómo es posible que a través de la historia, hermanos, una misma experiencia se viva en muchas personas de diferentes estratos sociales, de diferentes tiempos, ¿me entiende? De diferentes capacidades. Es una experiencia única. Para muchos, les vuelvo a repetir, no sé cómo explicárselas, pero sí sé por qué sucede. Cristo le dijo a Nicodemo, es como el aire, lo sientes pero no lo ves. ¿Cómo le explica a usted el nuevo nacimiento? Bueno, a veces no hay explicación, pero sí sé por qué sucede. Sucede cuando yo voy a Cristo y confieso mis pecados, cuando yo rindo todo lo que traigo al Señor y dejo que Él empiece a obrar en mi interior y empieza su presencia y empieza su paz dentro de mí. Mucha gente viene a la iglesia, hermanos, o puede estar años en la iglesia y conocer la Escritura y no haber nacido de nuevo. Por eso hay tanta enfermedad espiritual en el alma, hermanos. Por eso es que por tanto tiempo, aunque estamos aquí, tenemos tanta inconformidad, tenemos tanta angustia, tenemos tantas cosas. Pero si usted ya nació de nuevo, todo sucede, hermanos, por Cristo. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí me oyó? Todo sucede por Cristo. Fíjese qué curioso es. En esta clínica clasificaron el problema espiritual. La entrada, hermanos, al recibir de Dios está en conocerlo, que Él es nuestro Señor y Salvador, es nacer de nuevo. Y en esta clínica dijeron, todos los pacientes que están entrando les hicieron preguntas. ¿Cuál es el dolor espiritual que usted tiene? ¿Tiene infelicidad? ¿Tiene un desagrado interior? ¿Tiene angustia, desesperanza? ¿Se siente mal por el fracaso? ¿Es infeliz? ¿Este dolor pasa o está permanente? Son de las preguntas que hicieron en esta clínica. El autocastigo o la culpa. Preguntaron a las personas, ¿puede usted aceptar lo que le está pasando o piensa que es un juicio o es un castigo? ¿Qué es lo que está pasando? Les preguntan. ¿Cuál es la culpa? ¿O cuál es el daño a sí mismo que usted se hace? Hay personas que cuando tienen culpabilidad se aíslan, otras no toman sus medicamentos, batallan, se hacen daño, se están aislando. Y no les hallan ¿por qué te sientes? ¿Te acabas de tomar el medicamento? ¿Por qué estás así? Me está oyendo. Y en esta universidad dijeron, este es un problema espiritual. Necesitan la fe, necesitan de la religión, así lo dicen ellos. Necesitan una palabra de fe, necesitan una orientación espiritual. Yo le diría, necesitamos a Cristo, ¿me entiende? Una espiritualidad proyectada. Hay síntomas físicos, hay angustia, inquietud sin causa y sufrimiento. Esta espiritualidad proyectada exige que otros hagan para que yo pueda hacer. Si esta gente no hubiera hecho esto, entonces yo sería diferente. Esto no me hubiera pasado si esto no hubiera... ¿Sí me entiende? Dice, muchos pacientes llegaban con ese tipo de problemas. Hay angustia espiritual por la vida, no le hayan sentido a la vida, no le hayan sentido al sufrimiento ni a la muerte. Y cuando ellos están pasando por aquello se enojan porque dicen, ¿qué caso tiene? ¿Por qué Dios la trae conmigo? ¿Por qué sufro? ¿Qué le hice a Dios? ¿Qué le hice a la vida? No tiene un sentido. Nada, absolutamente. Esa es angustia espiritual. Hay incredulidad, hay desconfianza por todo. Preguntaron si ellos creían que el desenlace que tuvieran iban a estar bien y muchos tenían temor, tenían miedo y desconfianza. Hay desesperanza, hay tristeza porque no ven una solución a sus circunstancias. Hay desamor, es una insatisfacción, es un vacío interior por lo que hemos hecho o lo que otros nos han hecho a nosotros. Y se les pregunta, ¿tienes prejuicio, resentimiento? Y muchos dicen, sí. Bueno, esto es más o menos, son seis características que en este cuidado paliativo de enfermos terminales les hicieron y empezaron a tratarlos. Yo no sé usted con qué se identifique de las cosas que hemos hablado, pero sí le digo eso, que si hay algo, yo creo que es tiempo de acudir a Cristo. Si yo ya nací de nuevo, yo puedo acercarme a Él confiadamente. No voy a enojarme por las circunstancias, porque un mismo suceso acontece a todos. No voy a estar esperando que Dios actúe en lo que yo quiero. Voy a dejarlo que actúe dentro de mí y que Él calme la tempestad. Aunque parezca que no va a pasar nada, Él está ahí aunque esté durmiendo. No es irresponsable. Voy a conocerle mejor en mi vida. Voy a acercarme y voy a echar mi ansiedad y voy a despojarme. Voy a entregarle todo aquello que no se arregla con una aspirina ni con ningún especialista médico. Tengo que tratar en lo espiritual y dejar que Él sea el que traiga a mi vida la paz. Dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuidados espirituales a la gente en tempestad. Abrázate de Cristo. Soy un sediento diciéndole a otro sediento,
¿dónde está la fuente? Aquí no hay fórmulas, hermano, ¿me entiende? Ni hay terapias humanas. Yo le puedo hablar de la palabra, pero mientras usted no tenga contacto con Cristo, mientras no deje que Él toque su espíritu, mientras no deje que Él toque su vida, la paz no llega. Usted no va a ver que la tempestad se vaya y por consecuencia va a pensar que Dios es irresponsable o va a pensar que Dios la trae contra usted. Usted tiene que conocerle. Usted tiene que acercarse, hermano, al trono de la gracia. Cuando las cosas no se dan, nos marcan la impotencia y eso nos obliga a acercarnos al trono de la gracia y alcanzar la misericordia en el oportuno socorro. Socorro, socorro, socorro.